Hola, en este nuevo encuentro vamos a conversar acerca del proceso de depreciación que sufren los activos denominados de propiedad, planta y equipo. Antes de comenzar a hablarles del concepto de depreciación de propiedad, planta y equipo, quiero hacer una acotación importante, sobre todo a la hora de que revisen diferentes bibliografías, autores o materiales audiovisuales que están en las redes sociales. En países como España, este proceso del cual les voy a hablar se le denomina amortización. Pero en el caso de los países latinoamericanos, usamos el término depreciación por considerarlo más apropiado desde el punto de vista lingüístico para referirse a este proceso que sufren los activos, también llamados activos o bienes de uso. Entonces es algo que se refiere más a lo adecuado del término para referirse a este proceso. Entonces, una vez aclarado esto de que el término que vamos a usar por considerarlo más apropiado es el de depreciación, vamos a hablar del concepto. El concepto más generalmente difundido sobre depreciación es que es el proceso de pérdida de valor que sufren los activos tangibles, es decir, que tienen características corpóreas, con vida limitada, es muy importante esta acotación de vida limitada, causada por el uso que genera el desgaste o el deterioro del bien por la antigüedad o por el envejecimiento tecnológico. Y aquí en este concepto hay algunos elementos que destacar. Estamos hablando que este proceso se le aplica a activos tangibles y dentro de los activos tangibles hay una subclasificación en lo que son los no depreciables y los depreciables. Dentro de los no depreciables encontramos el terreno, porque este es un bien que tiene una vida ilimitada, por lo tanto no es susceptible a ser depreciado, mientras que otros bienes como un mobiliario, como un vehículo, sí tienen una vida limitada, una vida útil limitada, y esta es la base para poderle calcular o aplicar el proceso de depreciación. Aquí también en este concepto vamos a destacar tres elementos que pudieran denominarse como las causas que generan la depreciación, que es el desgaste, que se define como el deterioro que sufren los activos asociados al uso. Por ejemplo, un vehículo sufre desgaste porque con el transcurrir del tiempo y con el uso, pues sufre un deterioro sus piezas como el motor, el sistema de frenos, etcétera, etcétera. La otra causa de por qué depreciamos es la obsolescencia que sufren los activos, causada precisamente por el paso del tiempo y por la incorporación de nuevos modelos que pueden ser más eficientes, más veloces, con mayor capacidad, como por ejemplo lo que ocurre con los equipos de computación. Y la devaluación también en economías como la de nuestro país es posiblemente una causa de depreciación que está asociada precisamente a la devaluación, lo cual implica una disminución del valor nominal de la moneda de la moneda nacional frente a una moneda extranjera. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en países como el nuestro, donde hay una alta devaluación de la moneda, si bien los activos adquieren un mayor valor local, sufren un proceso de depreciación significativo por el costo de lo que implica la reposición del bien. Ahora, vamos a resumir qué entendemos por el proceso de depreciación. Es el método contable por el cual se refleja el deterioro del bien a lo largo del tiempo. Y de acuerdo a las NIF, el proceso de depreciación se define como el método por el cual se distribuirá el costo del activo a lo largo de la vida útil estimada de dichos bienes. Antes de comenzar a hablar del procedimiento de depreciación, debemos recordar algunos elementos conceptuales
que están definidos en la sección 17 de las NIF para PYME. Y en este momento vamos a recordar lo referente a cómo se debe registrar o al valor al cual se debe registrar los elementos de propiedad, planta y equipo. El procedimiento nos indica que un elemento de propiedad, planta y equipo que cumpla las condiciones de la definición para ser reconocido como tal, se debe medir al costo. Pero también debemos recordar que formarán parte de los elementos del costo no solo el precio de adquisición o el valor efectivamente pagado, que puede incluir honorarios legales o intermediación, aranceles de importación, impuestos no recuperables y todos aquellos costos directamente atribuibles a la ubicación, al traslado y a la preparación de las condiciones necesarias para que el activo pueda operar de la forma que ha sido prevista. Es decir, todos aquellos desembolsos que sean normales y necesarios para que el activo esté listo para operar y esté funcionando, formarán parte del costo del activo. Un activo de propiedad, planta y equipo comenzará a depreciarse a partir del momento que esté disponible para su uso, lo cual implica que esté en la ubicación de activo para tal fin y que estén dadas todas las condiciones necesarias para que ese activo esté en pleno funcionamiento, coayudando al proceso productivo de la entidad. También es importante recordar que la norma nos dice que el cargo por depreciación de un periodo se reconocerá en el resultado del mismo ejercicio económico. Para entender el proceso de depreciación es fundamental manejar los siguientes conceptos. Vida útil representa el tiempo o la unidad de medida que será la base para la distribución del costo en los diferentes periodos en los que se espera obtener beneficio del activo. Y esa vida útil precisamente dependerá del tipo de activo y para ello en muchos casos lo más indicado es buscar la opinión de expertos para poder medir con fiabilidad o estimar con fiabilidad esa vida útil del activo. Hay que tener mucho cuidado en este aspecto cuando se está definiendo de tratar de buscar la opinión más calificada para tener una base de medición fiable. El valor residual representa el valor primario o la parte del costo del activo que no se depreciará, porque es considerado el importe estimado que la empresa podría obtener del activo por su disposición al término de su vida útil. También se le conoce como valor de salvamento, valor de rescate o valor de desecho. Valor o importe depreciable. Este representa el máximo valor por el cual se puede depreciar el activo y se obtiene de la diferencia que existe entre el costo y el valor residual. El valor en libros es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducida la depreciación acumulada a la fecha. Este valor en libro es el que va a aparecer en la presentación de los estados financieros, específicamente en el estado de situación financiera, en la sección de propiedad, planta y equipo dentro del grupo de activos no corrientes. Otros elementos o aspectos fundamentales a considerar cuando se va a estimar la vida útil del activo y se va a seleccionar el método de depreciación, debemos considerar lo siguiente: las características propias del activo, sus características físicas, sus características de durabilidad, las especificaciones del fabricante en cuanto a la cantidad de productos en los que está diseñado para producir, aspectos relacionados con las características del activo. También hay que tomar en cuenta las actividades que realiza la empresa. Un activo en una empresa A que realiza una actividad quizás es distinto al uso que se le va a dar en una empresa B que hace otro tipo de actividad. Entonces esto también es un aspecto importante a considerar. Otro elemento son las condiciones del medio ambiente y el entorno o las condiciones bajo las cuales se ubicará el activo. Por ejemplo, un activo ubicado en una zona de costera que está sometido a condiciones climáticas particulares tendrá unas condiciones muy distintas a un activo que esté ubicado en
región andina o en una región llanera con condiciones ambientales diferentes. También hay que considerar pues el uso que se le dé o la ubicación que se le va a dar al activo. Un activo que esté colocado a la intemperie no tendrá las mismas condiciones que un activo que esté dentro de una oficina con aire acondicionado, donde tenga poca manipulación, poco uso. Todos esos aspectos hay que tomarlos en cuenta. Así como si la empresa posee un programa de mantenimiento para este tipo de activos, lo cual por supuesto va a influir en la definición o el establecimiento de la estimación de la vida útil de dichos activos. De acuerdo a lo que nos indica la norma en la sección 17 para pymes, el método de depreciación utilizado debe reflejar el patrón con arreglo al cual se espera que sean consumidos por parte de la entidad los beneficios económicos futuros del activo. A partir de este momento vamos a explicar en detalle los 3 métodos que están permitidos en la norma para calcular la depreciación de los elementos de propiedad, planta y equipo. Los 3 métodos de depreciación que vamos a explicar son métodos aritméticos que tienen una base de estimación diferente para cada uno de ellos. El primer método es el método de línea recta, también llamado método de cuotas fijas, que se basa en la distribución uniforme del valor depreciable del activo entre los periodos de su vida útil en proporciones iguales. Es decir, este método propone una depreciación constante en un periodo determinado según la vida útil del activo. Este método se fundamenta en el supuesto que el activo se utilizará de la misma manera o prestará el mismo servicio durante toda su vida útil, es decir, recibiremos el mismo beneficio durante la distribución de la vida útil, por lo que debe transferirse el gasto asociado de depreciación de manera sistemática de forma constante. Vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica este método. El ejemplo dice a continuación: el 1 de enero del 2020 la empresa compra un mobiliario para la oficina por bolívares 18 millones. Se le asignará una vida útil de 5 años y un valor de salvamento o valor de rescate de bolívares 2 millones. La empresa tiene como política depreciar sus activos de propiedad, planta y equipo desde la fecha de su adquisición. Se requiere determinar el ajuste por depreciación al 31 de diciembre del 2020, fecha de cierre de dicho ejercicio económico. Lo primero que debemos hacer es extraer los datos. Allí tenemos entonces el costo, el valor de salvamento y la vida útil. Debemos de calcular el valor máximo depreciable. La fórmula nos indica que el valor máximo depreciable se determina restando el costo del valor de salvamento. Entonces, usando los datos del ejercicio, el costo es 18 millones menos el valor de salvamento 2 millones. El máximo valor depreciable será de 16 millones para este ejercicio. Continuando con el procedimiento de línea recta, debemos calcular el factor de depreciación. La fórmula de factor de depreciación es costo menos valor de salvamento entre la vida útil estimada. Recordamos que este método de línea recta, la vida útil estimada, se mide en tiempo. En el caso del ejercicio, sustituimos en la fórmula los valores o los datos y tenemos lo siguiente. Para calcular el factor de depreciación tendremos el costo 18 millones menos el valor de salvamento 2 millones entre 5 años, que es la vida útil. Eso me arroja un factor de depreciación de 3.200.000 por año. Vamos a ver cuál es el tiempo que vamos a depreciar para este ejercicio 2020. Y hacemos la resta de fecha. El activo se adquirió el 1 de enero del 2020 y la fecha de cierre es 31/12 del 2020. Esto nos arroja 12 meses que debemos ajustar, el año completo. Entonces, el factor de depreciación o el valor que vamos a aplicar de depreciación es el monto de 3.200.000 que corresponde al año completo. Si hubiese sido menos de un año, tendríamos que dividir este factor anual entre 12 meses para determinar el factor de depreciación mensual y luego multiplicarlo por el número de meses que debamos ajustar del ejercicio. Ahora bien, una vez que calculamos el factor de depreciación del año o el ajuste del año, procedemos a realizar el asiento contable,
con fecha 31 de diciembre del 2020, se carga el gasto, tal y como nos lo indica la norma, y se abona la cuenta de valoración. En este caso, como el mobiliario es el activo, cargamos la cuenta de gasto depreciación mobiliario por 3.200.000 y abonamos la cuenta de valoración depreciación acumulada mobiliario por 3.200.000. Continuando con el ejercicio o el ejemplo que estamos dando sobre la aplicación del método de línea recta, vamos en esta lámina a visualizar lo que ocurre en el mayor de la cuenta de depreciación acumulada mobiliario o la cuenta de valoración. Durante el primer ejercicio, el ajuste de la partida fue 3.200.000 para un saldo de 3.200.000. Durante el segundo año, la cuenta recibe un abono de 3.200.000 correspondiente al ajuste del ejercicio y el saldo se acumula a 6.400.000. El mismo procedimiento ocurre para el tercer, cuarto y quinto año. Pero cuando llegamos al quinto año, observamos que una vez que se le hace el ajuste del ejercicio, el saldo de la cuenta llega a 16 millones de bolívares, que es el equivalente al máximo valor depreciable. Recordamos que el máximo valor depreciable se obtiene de restar el costo menos el valor de salvamento o valor de rescate. En este ejemplo, el activo tenía un costo de 18 millones menos 2 millones de valor de salvamento, me da el máximo valor depreciable de 16. Entonces, al llegar a 16, si yo comparo el costo con la depreciación acumulada, que es 18 millones menos 16 millones, es igual a 2 millones. Esos 2 millones es el valor de salvamento que ya vimos en la teoría, que es la parte del activo que no podemos depreciar. El método de depreciación basado en unidades de producción es el método que se basa en la distribución del valor depreciable del activo en función a su actividad y a su productividad, por lo que el gasto asociado del periodo estará en relación al uso y a su rendimiento, el cual estará medido en horas trabajadas, unidades producidas, kilómetros recorridos. Este método especialmente se utiliza en maquinarias, en vehículos y en equipos utilizados en la producción. Vamos a ver mediante un ejemplo cómo se aplica este método de unidades de producción. Los datos del ejercicio dicen: el 1 de enero del 2020 la empresa compra una maquinaria sopladora por bolívares 18 millones. Se le estima una vida útil de 10.000 unidades a producir y un valor de salvamento de 3 millones de bolívares. Durante el año 2020 tuvo una producción de 500 unidades. La empresa tiene como política depreciar sus activos de propiedad, planta y equipo desde la fecha de adquisición. Se requiere determinar el ajuste por depreciación al 31 de diciembre del 2020, fecha de cierre. Extraemos los datos del ejercicio y tenemos que el costo es de 18 millones, el valor de salvamento es de 3 millones y la vida útil es de 10.000 unidades. Vamos a determinar el valor máximo depreciable, que será igual al costo menos el valor de salvamento. Sustituyendo los valores tenemos 18 millones menos 3 millones, el máximo valor depreciable será 15 millones. Vamos a continuar con el cálculo de la depreciación del ejercicio bajo el método de unidades de producción. Debemos determinar el factor de depreciación, cuya fórmula es costo menos valor de salvamento entre la vida útil estimada, que recordamos que el método de unidades de producción, su base de medición es las unidades producidas, las horas trabajadas, los kilómetros recorridos, o sea, es las unidades. Entonces, sustituyendo los valores, tenemos que el costo 18 millones menos 3 millones de valor de salvamento entre las 10.000 unidades que representa la vida útil estimada. Eso me arroja un factor de depreciación de 1.500 bolívares por unidad. Es decir, este equipo se va a depreciar, o esta maquinaria se va a depreciar 1.500 bolívares por cada unidad producida. Entonces, ese factor de depreciación lo vamos a multiplicar por las unidades que produjo durante el ejercicio para determinar el ajuste. Entonces multiplicamos 1.500, que es el factor de depreciación, por 500 unidades. Eso me arroja un ajuste de 750 bolívares para este ejercicio. 750.000 bolívares para este ejercicio. Entonces, vámonos al libro diario para hacer el asiento de ajuste respectivo. Con fecha 31 de diciembre del 2020, cargamos el gasto por depreciación maquinaria por 750.000 y abonamos la cuenta de valoración depreciación acumulada maquinaria por 750.000 bolívares. Vamos a hablar sobre el método de depreciación de dígitos decrecientes.
Es un método matemático acelerado que se basa en la distribución del valor depreciable del activo entre los periodos de su vida útil en proporciones decrecientes, es decir, propone una depreciación mayor durante los primeros años de vida útil del activo y con el transcurrir del tiempo este factor o depreciación va a ir disminuyendo. Se fundamenta en el supuesto de compensar o equilibrar los gastos de depreciación y los gastos de reparación y mantenimiento de los activos. Es decir, este método supone que durante los primeros años de vida útil del activo, como el activo está nuevo, va a requerir un menor gasto de reparación y mantenimiento y luego con el tiempo este gasto va a ir aumentando. Entonces allí el método lo que busca es una compensación entre los gastos de depreciación y el gasto de reparación y mantenimiento. Por eso el método plantea una depreciación mayor los primeros años y una depreciación menor los últimos años de vida útil. Y el método que voy a explicar es el de suma de número de dígitos. Vamos a ver con un ejemplo cómo se aplica el método de dígitos decrecientes. El ejemplo dice, el 1 de enero del 2020 la empresa compra una maquinaria por bolívares 18 millones, se le estima una vida útil de 5 años y un valor de salvamento de 3 millones de bolívares. La empresa tiene como política depreciar sus propiedades, planta y equipo. Desde la fecha de adquisición se requiere determinar el ajuste por depreciación al 31 de diciembre del 2020, fecha de cierre de dicho ejercicio económico. Extraemos los datos del ejercicio, tenemos costo 18 millones, valor de salvamento o valor de rescate o residual 3 millones y la vida útil 5 años. Este método de dígitos decrecientes también trabaja como, con la vida útil estimada en tiempo. Determinamos el máximo valor a depreciar, costo menos valor de salvamento. Sustituyendo los datos del ejercicio tenemos 18 millones menos 3 millones. El máximo valor depreciable es de 15 millones de bolívares. Ahora, en el método de dígitos decrecientes vamos a calcular el factor de depreciación, que será costo menos valor de salvamento entre la sumatoria de los años de vida útil estimada. Sustituyendo en la fórmula los valores tenemos factor de depreciación será igual 18 millones menos 3 millones entre la sumatoria de los años de vida útil. Este activo se le estimó una vida útil de 5 años. Se suman los dígitos 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Se suman el número de dígitos de manera decreciente. Si la vida útil, por ejemplo, es 3 años, entonces se sumará 3 más 2 más 1. En el caso del ejercicio que estamos resolviendo, el factor de depreciación quedará entonces 15 millones, que es el máximo valor depreciable, entre 15, que es el resultado de sumar los dígitos que forman los 5 años. Entonces, el resultado del factor de depreciación es 1 millón de bolívares por cada año de vida útil. Este método implica la construcción de una tabla de depreciación. El enunciado de las columnas de la tabla será vida útil medida en años y se coloca de manera ascendente 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente según la cantidad de años de vida útil. La segunda columna es el factor que acabamos de determinar. En el caso del ejercicio es 1 millón de bolívares por cada año. La tercera columna son los dígitos que corresponden a la vida útil, pero esos dígitos los vamos a colocar de manera descendiente o decreciente. 5, 4, 3, 2, 1. Luego vamos a determinar o calcular el gasto de depreciación por año, que es el resultado de multiplicar la columna del factor por la columna de los dígitos. Entonces, en este ejemplo tenemos el primer año, la depreciación anual será 1 millón por 5, 5 millones. El segundo año, 1 millón por 4, 4 millones y así sucesivamente. Para nosotros saber si la depreciación está correcta, sumamos al final la columna de gasto de depreciación por año y esa sumatoria al final me debe coincidir con el máximo valor depreciable. También a esa tabla nosotros podemos agregarle cuánto sería la depreciación acumulada que obtendría este activo cada año. Entonces vemos la columna siguiente, saldo de depreciación acumulada. Para el primer año 5 millones. El segundo año le sumaríamos 4 millones más, llegaríamos a un acumulado de 9. El tercer año le sumaríamos 3 millones más, llegaríamos a un acumulado de 12 y así sucesivamente hasta llegar al máximo valor que podemos depreciar, que son 15 millones.
Y en la última columna vemos el ejercicio económico 2020, 2021 hasta el 2024, que culmina su proceso de depreciación. Hay ejercicios donde la fecha de adquisición del activo o la fecha a partir de la cual se comienza a depreciar el activo no es exactamente 12 meses. Entonces, en ese tipo de ejercicios tenemos que ver, porque estos son como capas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a tomar esos 12 meses? Puede ser que tomemos 4 meses, 8 meses de un primer año, y para el siguiente año tomamos 4 meses que me quedaron de ese primer año y completo con 8 meses del segundo año de vida útil, y así vamos construyendo la depreciación en esos casos. En el método de dígitos decrecientes vamos a ver cómo sería el asiento. Al igual que los otros métodos, a fecha de cierre, 31 de diciembre de 2020, se carga la depreciación maquinaria, el gasto del ejercicio, y se abona la depreciación acumulada del activo por el monto que corresponda al ajuste que hemos calculado. En resumen, la norma contable nos permite usar 3 métodos para calcular la depreciación de los activos de propiedad, planta y equipo. El de línea recta, el cual se basa en que el activo nos proporciona el mismo beneficio y se usa de la misma manera durante toda su vida útil, por lo tanto el gasto por depreciación es constante. El otro método es las unidades de producción, está en función al uso y a la productividad o el rendimiento del activo. Y el método de dígitos decrecientes también se basa en el tiempo que se usa el activo, pero este método plantea que durante los primeros años la depreciación va a ser mayor y con el transcurrir del tiempo el gasto va disminuyendo porque se incrementan los gastos de reparación y mantenimiento, y este método plantea el equilibrio entre esos dos gastos asociados a la utilización del activo. Vamos a revisar entonces cuáles son los registros contables que se deben realizar en el proceso de depreciación. Ya en las láminas anteriores vimos que en el libro diario, a fecha de cierre, dentro de los ajustes que se hacen antes de presentar estado financiero, cargamos el gasto de depreciación del ejercicio y abonamos la cuenta de valoración, depreciación acumulada de cada uno de los activos. Entonces, repito, se carga el gasto y se abona la depreciación acumulada de cada uno de estos activos de propiedad, planta y equipo. En los estados financieros, ¿cómo se presenta? Entonces, tenemos el extracto del estado de situación financiera dentro del grupo de activos no corrientes. Dentro de la sección propiedad, planta y equipo, vamos a colocar cada uno de los activos por su costo, como han sido registrados, y debajo la cuenta de valoración, depreciación acumulada mobiliario, la cual me va a ajustar el valor del activo para mostrar el valor según libros que tenga para cada periodo. Y en el estado de resultado, dentro de los gastos operacionales, vamos a colocar la cuenta al gasto por depreciación de cada uno de los activos. Ahora, vamos a ver qué sucede en el libro mayor. Para efectos de explicar el ejercicio, no usé el formato del libro legal obligatorio de mayor, sino un formato de cuenta T, para que lo visualicemos mejor. Tengo 3 cuentas de mayor. La cuenta mobiliario, fíjense que se carga o ella refleja el monto del costo del activo. Luego tengo la depreciación acumulada de mobiliario, que es una cuenta de valoración de naturaleza acreedora, y fíjese entonces cómo ella va a ir acumulando año por año la depreciación acumulada. El primer año 100.000, el segundo año 100.000. Si mostramos el saldo de esa cuenta al segundo año serían 200.000, que es la sumatoria del primer año y el segundo año, y así sucesivamente ella va acumulando la depreciación de ese activo. Y tenemos la cuenta de gasto de depreciación mobiliario, que recibe un cargo cada año por 100.000 bolívares. Recordamos que esta cuenta de depreciación mobiliario, como es de gasto, queda cerrada en los asientos de cierre de cada uno de los ejercicios, afectando el resultado del ejercicio. Entonces allí vemos cómo en el libro mayor debería ser el comportamiento de estas cuentas. Y vemos entonces, allí se le señala en el estado de situación financiera cómo se tomarían los saldos de mayor para llevarlos tanto al balance de comprobación como a los estados financieros en la sección de propiedad, planta y equipo.
Antes de terminar con la explicación del tema del procedimiento de depreciación para propiedad, planta y equipo, es importante revisar las siguientes informaciones. En el mayor, la cuenta de depreciación acumulada estará actualizada hasta la fecha del último ajuste, que en este caso será la fecha de cierre de ejercicio anterior, porque nosotros ajustamos una vez al año. Los activos adquiridos durante el ejercicio en curso no han sido depreciados, por lo que no tienen ningún monto dentro de la cuenta de depreciación acumulada. El costo de los activos está registrado en la respectiva cuenta del activo. Se recomienda comparar la depreciación acumulada de cada activo a la fecha del último ajuste con el valor depreciable del activo para verificar el monto máximo por depreciación que se le puede asignar en el ejercicio. Esto es porque a veces el ajuste completo, si lo realizamos así, sin revisar el máximo valor depreciable, podemos depreciar por encima de este valor máximo. Si el valor residual es 0, el valor depreciable del activo es igual a su costo. Y si el activo está totalmente depreciado, el valor depreciable estará contenido en su depreciación acumulada y el valor según libro será igual a su valor residual. De esta manera damos por finalizado la explicación teórica del procedimiento de depreciación de los activos, propiedad, planta y equipo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.